Hola, si te gustan los misterios, los homicidios escalofriantes, las casas terroríficas, las leyendas, las biografías y la historia, este es tu canal. En 1995 empezaron a desaparecer chicas jóvenes muy parecidas físicamente. Todo empezó en la estación de tren de Perpiñán, una ciudad francesa fronteriza con España. La policía pensaba firmemente que el culpable era un gran aficionado al arte, en concreto a las obras de Dalí, y con amplios conocimientos médicos, pero finalmente se descubrió algo muy distinto. La desaparición de las chicas de la estación, Jacques Gonson. Empieza Audio Misterios, el rincón de las historias. Jacques Gonson nació en Aille, una población del departamento de Somme, en Francia, el 9 de marzo de 1960. Su padre era albañil y su madre estaba en el paro. Su hermano gemelo falleció con tan solo un mes y tenía 12 hermanos más, aunque los llevaron a la Administración Departamental de Salud y Asuntos Sociales, por lo que él, siendo el más pequeño, se crió en un ambiente muy pobre, recibiendo las burlas de sus compañeros de colegio y golpeado por su madre, mientras su padre quedaba impasible ante esas palizas. Con 10 años descubrió que tenía una hermana de 31, de la primera relación de su padre. Con 15 años paró el ataque de su padre hacia su madre y ahí empezó a tener un violento temperamento, comenzando a beber alcohol y a emborracharse. A los 16 años, en 1976, Jacques agredió sexualmente a Marie Lina e intentó quitarle la vida, pero no lo procesaron porque, aunque la chica quiso denunciarlo, su entorno la desanimó, ya que el chico tenía fama de desdichado e infeliz, aunque reconoció que para someter a las mujeres se volvía violento, ya que sus recelos y rechazo le hacían perder todo el control. Jacques Gonson empezó a trabajar en una fábrica de calcetines y con 18 años se sacó el carnet de conducir, comprándose poco después su primer coche, convirtiéndose en su única satisfacción. No tenía muchos amigos, pero con uno de ellos se dedicó a robar coches. Con 19 años su padre falleció y al asistir a su funeral es cuando se enteró que había tenido un hermano gemelo fallecido al poco de nacer y 13 hermanos más. Con 21 años, en 1981, Jacques robó dinero de la máquina de bebidas en la fábrica donde trabajaba y poco después, tras otro altercado, fue despedido. Con 26 años, conoció a su novia, Carola, en la discoteca y enseguida se fueron a vivir juntos a una población francesa en la región de Altos de Francia, Amiens. Con 26 años, el 28 de junio de 1986, una chica de 20 años, Isabella Minage, estudiante de informática, iba sobre las 2 del mediodía caminando por una calle en Corbie y Jacques tiró de ella violentamente hasta meterla en su coche. Condujo durante bastante tiempo hasta que se paró en un camino aislado. Intentó mantener relaciones con ella, pero lo rechazó, así que la golpeó violentamente hasta quitarle la vida asfixiándola. Abusó de ella y cuando acabó, le extirpó los genitales, abandonando después el cadáver por el camino, que con una temperatura de más de 30 grados el cuerpo se descompuso rápidamente. 6 días después, el 4 de julio, descubrieron el cuerpo. La autopsia de la víctima mostró que la chica sufrió violencia sexual, por lo que se abrió una investigación, básicamente centrándose en los familiares de la víctima, personas de su entorno y vecinos, pero no se encontraron pistas. En 1987, con 27 años, nació su hijo David, y en julio de ese año, Jacques conoció en la población francesa de Amiens a una chica de 15 años, Françoise, y se ofreció a llevarla a su casa. Pero al ver que él no tenía intención de parar para dejarla en casa de sus padres, la chica saltó con el coche en marcha.
Aunque Françoise pensó en denunciarlo, no lo hizo por temor, ni le contó a sus padres lo ocurrido por vergüenza de haberse subido a su coche. Y esa misma noche se encontró con él en una discoteca. Con 28 años encontró trabajo en Montréal como supervisor de los almacenes Gidis. Jacques agredía a menudo a su pareja, por lo que la policía había ido varias veces a su casa. Y en 1991, con 31 años, su mujer se volvió a quedar embarazada. Pero ella, ya cansada de su violencia, no quiso que reconociera a su segundo hijo y lo abandonó. El 19 de junio de 1992, Jacques fue por una chica de 20 años, Natalie, que volvía a su casa conduciendo después de pasar una noche con sus amigos en la discoteca. Él realizó con su coche un movimiento inestable en la carretera, donde la parte trasera de su coche pareció bailar, deslizándose de un lado a otro, por lo que la bloqueó en la carretera. Se bajó de su auto y con una navaja la obligó a subir a su coche. La llevó a un bosque, le robó todo su dinero y abusó de ella. La chica no trató de escapar ni se resistió, por lo que Jacques la dejó libre. Natalie lo denunció e informó que el coche de su agresor era un Renault Fuego, pero Jacques logró localizar la dirección de la chica y empezó a escribirle cartas de amor, hasta que la policía consiguió detenerle el 8 de julio de 1992, con 32 años. Lo detuvieron durante 2 días, hasta que lo metieron en la cárcel de Amiens, en prisión preventiva, encarcelándolo hasta el final del juicio, mientras aún no se había establecido su culpabilidad. Natalie lo reconoció como su agresor y lo mandaron al Tribunal de lo Penal del Somme, y los psiquiatras lo describieron como curable y adaptable, responsable de sus actos y no peligroso. 2 años después, lo remitieron al Tribunal de lo Penal de Amiens, declarándolo culpable y condenándolo a 8 años de cárcel. Allí se dio cuenta de que aún sentía propulsión sexual hacia las mujeres jóvenes de 20 años, por lo que empezó a cavilar un plan para que sus víctimas no pudieran identificarlo después de su agresión. Después de poco más de 5 años de cárcel, el 6 de septiembre de 1997, con 37 años, se fue a vivir a una pensión a 100 metros de la estación de tren de Perpiñán, una población francesa en la región de Pirineos Orientales. Y 3 días después se acercó a una chica de 18 años que caminaba en la madrugada por un puente, Nadiet Uwatiki. La cogió por el cuello y la llevó al otro lado donde estaba el césped. La chica gritó con fuerza todo lo que pudo e intentó escapar, pero Jacques Ronson se lo impidió mientras le arrancaba la ropa, y cuando estaba a punto de abusar de ella, un coche se paró cerca de ellos. Y Jacques salió de allí huyendo. Por suerte, a Nadiet no le ocurrió nada. Presentó una denuncia, pero la investigación no obtuvo resultados. 3 meses después, la noche del 20 de diciembre, vio a Moftaria Chaif, una estudiante de 19 años que caminaba cerca de la universidad. Era una chica que anteriormente había pedido ayuda a las autoridades, porque la situación en su casa no era buena. No se llevaba bien con su padre, vivían muy pobremente y ella quería que servicios sociales le ayudara o le buscara un hogar de acogida. Mofta, como la llamaban, tuvo una infancia muy complicada. Su madre falleció cuando ella solo tenía 2 años y fue de una casa a otra. Su padre no le hacía caso, ni casi le hablaba, por lo que desde muy jovencita empezó a trabajar para buscarse la vida, limpiando casas y cuidando niños. Fue una niña triste y muy infeliz, que no encajaba en el colegio, pero cuando llegó a la adolescencia se fue de su casa y se separó de su familia, yéndose a vivir a casa de su mejor amiga. Pero su padre la fue a buscar, ya que la quería casar con un argelino mucho más mayor que ella, a quien ella ni conocía. Y en ese momento fue cuando pidió ayuda a las autoridades. La chica acabó el instituto y empezó a estudiar en la Facultad de Sociología, que era lo que estaba estudiando el fatídico día que falleció. Jacques le asaltó con un cuchillo en la mano
y la llevó a un terreno abandonado cerca de la estación de tren de Perpiñán. La obligó a quitarse la ropa, a lo que Mozta, defendiéndose, se negó e intentó abusar de ella. Le dio 12 punzadas, 5 de ellas en el corazón, y la mutiló con un cuchillo, desmembrando sus genitales. Fue con tal precisión que los expertos pensaron que a quien tenían que buscar era un médico. Le quitó los zapatos para borrar cualquier rastro de su ADN, metió los trozos de la chica en una bolsa de plástico y se llevó los zapatos. La bolsa la tiró a una alcantarilla cercana y tiró los zapatos en el jardín de una casa. Se encontró el cuerpo mutilado de la chica a las 8:45 de la mañana y se abrió una investigación. La autopsia dictaminó que el criminal tardó sobre 1 hora en desmembrar a la chica, por lo que debía haber hecho muchas prácticas quirúrgicas, algo que tranquilizó a Jacques, ya que su trabajo no estaba para nada relacionado con esa profesión. Descubrieron gracias a su agenda que la chica había quedado esa noche para cenar con una amiga que vivía cerca de la estación de tren, y aunque su amiga le pidió que se quedara a dormir en su casa, ella no quiso y prefirió volver a la habitación que tenía en la universidad. Por lo que se fue de la casa de su amiga sobre las 10:30 de la noche, caminando por una avenida que recorría la zona de la estación. Y una vez atravesada una amplia avenida, llegaría a la zona universitaria. La investigación los llevó a Andrés Sabelino Palomino Barrios, un cirujano peruano de 49 años condenado por estafador, que vivía cerca de donde se encontró el cuerpo de la chica, por lo que lo pusieron bajo custodia policial. Dijo no conocer a Mozta y hasta llegó a bromear como que él era Jack el Destripador. Afirmó haber estado en España, en Mataró, un pueblo costero de Barcelona, cuando ocurrió el suceso, pero los vecinos dijeron haberlo visto esa misma mañana limpiando su furgoneta. Lo interrogaron y acabaron acusándolo del crimen, poniéndolo en prisión preventiva, encarcelándolo hasta el juicio. 3 meses después, el 9 de marzo de 1998, Jacques Gonson celebró su cumpleaños, y al ir de vuelta a su habitación cuando iba por la estación de tren de Perpiñán, habiendo bebido y tambaleándose, cayó en la calle. Y una chica, Sabrina, de 19 años, lo ayudó a levantarse. Ella era una chica morena y muy dulce, que estaba esperando a su novio que viniese a buscarla. Él le dijo que vivía en ese edificio, en el 5º, y cuando se metió la mano en el bolsillo, ella pensaba que iba a sacar las llaves de su casa, pero en su lugar sacó un cuchillo y se lo clavó en el estómago. La chica empezó a gritar, y sus gritos alertaron a Marie-Lynne Sandré, una vecina que salía de su casa, por lo que Jacques huyó y se fue a su pensión, que no estaba lejos. La vecina pidió ayuda y Sabrina se salvó del ataque. Denunció a su atacante por tentativa de homicidio, describiendo por primera vez al agresor. De 1,65 m, pelo castaño, de unos 40 años, ojos azules y dientes cariados, en muy mal estado. Pero el caso se cerró rápidamente, ya que no lo relacionaron en absoluto con el crimen anterior, el de Moztaria, ya que habían metido en la cárcel a Palomino Barrios como sospechoso. Y mientras que el caso de Moztaria lo llevaba la Policía Judicial, el caso de Sabrina lo llevó la Policía Nacional. 3 meses después, el 16 de junio, Jacques fue a tomar algo a un bar de la avenida de la estación de Perpiñán, y cuando salió vio a una estudiante de 22 años, Marie-Helena González, haciendo autostop en la salida de la estación. Había trabajado hasta tarde y se acababa de bajar del tren para regresar a casa. Eran las 9 de la noche, y él se ofreció a llevarla a casa de sus padres. Pero condujo hasta un vertedero de basura cerca de la estación, y sacando un cuchillo, le dijo a la chica que se desnudara. Ella no quiso, por lo que él la forzó y después le quitó la vida con el cuchillo, despedazándole los genitales y cortándole la cabeza, que metió en una bolsa de plástico. Y después regresó a su pensión. Encontraron el cuerpo de la chica 10 días después.
La chica estaba sin ropa en posición fetal bajo una alfombra, cubierto con cajas de cartón. Le faltaban la cabeza y las manos. La policía notó semejanzas con el crimen de Moztaria Chaif. Las dos tenían edades parecidas, pelo castaño, las mismas mutilaciones y el mismo sitio, la estación de tren de Perpiñán, cerca del centro de la ciudad. Por lo que los investigadores pensaron que se trataba del mismo criminal, aunque Palomino Barrios seguía en la cárcel. La policía judicial empezó a referirse al caso como el rastro de un criminal en serie, ya que también sacó de sus archivos el caso de una chica desaparecida en septiembre del 95, Tatiana Andújar, aunque Jacques Ronson era inocente, ya que estaba en la cárcel en ese momento. Por lo que liberaron a Palomino Barrios, después de haber pasado injustamente 8 meses y medio en la cárcel, ya que no podía ser el criminal de la estación de tren de Perpiñán. Una vez lo soltaron, se fue a España. Tuvo una vida muy oscilante e intranquila. Ayudó a personas a entrar en Francia de manera irregular y mostró ser un falso médico, que, aunque había estudiado la carrera, no tenía el MIR aprobado, por lo que le impedía trabajar como tal. Lo hacía solo como médico residente, y en alguna ocasión había trabajado como pediatra, falsificando la documentación. Lo hizo en varios sitios, hasta que las quejas de los pacientes lo llegaron a denunciar por intrusismo profesional, ya que desconocía las dosis que debía suministrar y siempre pautaba lo mismo. En el 2012, Avelino conoció a un chico en el tren y le prometió trabajo en un restaurante, ya que le dijo que lo regentaba él. El chico fue a Valencia, que era donde vivía Avelino, para encontrarse con él, pero lo tuvo 2 días paseando de un lado a otro sin enseñarle el restaurante que decía que tenía. Dormían los dos en la misma habitación que tenía el hombre, y la segunda noche Avelino intentó agredir al chico, y él respondió agresivamente, por lo que acabó con su vida asfixiándolo. El 28 de septiembre de 1998, con 38 años, Jacques conducía de noche por Perpiñán y se cruzó con una chica de 23 años, Miguel Fulunó, a la que le bloqueó el paso con una cola de pez, igual que hizo con Natalie, la secretaria de 20 años, a la que dejó huir. Se bajó del coche con un cuchillo y le intentó abrir la puerta a la chica, pero ella las había cerrado con el seguro e inmediatamente llamó a su padre, el cual llegó enseguida. Jacques Ronson se asustó y se fue, pero el padre de la chica apuntó su matrícula. Por lo que a las pocas horas, el 30 de septiembre, lo detuvieron. Lo interrogaron los mismos policías que investigaban los crímenes de la estación de Perpiñán. Le preguntaron por Marie-Hélène González, la cual dijo que no conocía y que se había enterado de su crimen por su pareja. Registraron su casa, pero no encontraron nada. Por lo que solo lo acusaron por el intento de agresión a Miguel Fulunó y lo metieron en prisión preventiva. 2 meses después, lo condenaron a 1 año de prisión y en esa temporada encontraron cerca del vertedero de la estación de tren la cabeza de Marie-Hélène González. Tras todo este asunto estaba la figura de Salvador Dalí. Él había llamado a la estación de Perpiñán el centro del mundo, y en sus cuadros aparecían mujeres decapitadas y cuerpos fragmentados con formas retorcidas, y se llegó a pensar que era muy posible que el autor de los crímenes fuera un admirador de Dalí, por lo que la policía buscó el perfil de un médico admirador de Salvador Dalí. Lo liberaron 9 meses después y se fue a vivir a Amiens, una población de Altos de Francia. Al poco de estar libre, el 22 de agosto de 1999, con 39 años, se acercó a una chica de 23 que estaba sentada en un banco de una plaza, en el centro de Amiens, Virginia, y le pidió un cigarro. Entonces se tiró encima de ella y comenzó a asfixiarla hasta que se desmayó. La metió en el coche y mientras conducía, la chica se despertó, por lo que él, asustado, paró el coche y la dejó ir. Virginia fue inmediatamente a la comisaría de Amiens para poner una denuncia, y allí les dio la matrícula del coche de Jacques Ronson.
por lo que lo arrestaron por agresión con violencia al día siguiente y lo llevaron a la cárcel de Amiens. Y gracias a que todavía no estaba instalado en toda Francia el sistema de la base de datos de huellas genéticas, se escapó de que su ADN se registrara. De una condena de 5 años, cumplió más de 3 años en la cárcel, liberándolo el 4 de enero del 2003. Regresó a Perpiñán y empezó a trabajar como carretillero. Y con 44 años, en el año 2004, conoció a una niña de casi 16 años llamada Lolita. Se enamoraron y se fueron a vivir juntos al año siguiente, teniendo 2 hijos. 5 años después, cuando él tenía 49 años y ella 20, vivían tranquilos con sus hijos y él llamaba a la niña la más bella de las rosas. Llegaron a firmar un contrato para organizar su vida en común, creando derechos y obligaciones como ayuda mutua. Pero Jacques empezó a ser muy impetuoso y violento, por lo que su relación se deterioró, y 3 años después, Lolita lo abandonó después de que le pegara. Él la empezó a acosar por teléfono y ella lo denunció, por lo que el 12 de septiembre del 2012 lo arrestaron, inculpado por acoso y amenazas contra su ex. Le cogieron el ADN registrándolo en la base de datos de huellas genéticas y lo dejaron en libertad bajo supervisión judicial, prohibiéndole acercarse a Lolita y a sus hijos. 5 meses después, Lolita rompió el Pax firmado por Jacques Ronson y él fue condenado a 1 año de prisión, liberándolo a los 9 meses con 54 años, que volvió a vivir en Perpiñán, pero al haber sido despedido de su trabajo como conductor de montacargas, recibía beneficios del gobierno. El caso de los crímenes de la estación de tren de Perpiñán avanzó y se encontró una huella parcial en el zapato de Moftaria Chaif, la chica de 19 años a la que le quitó la vida cerca de la universidad en 1997. Y gracias a un nuevo programa de software que cruzó el ADN parcial y el ADN completo registrado en la base de datos de huellas genéticas, identificaron a Jacques Ronson, por lo que lo arrestaron el 14 de octubre de 2014 por el crimen agravado de Moftaria. Cuando lo interrogaron dijo que él no había hecho nada y que no sabía cómo había llegado su ADN al zapato de la chica. Tardó 2 días en confesar, mientras que estudiaron sus antecedentes penales, su condena por abusos, que en ese preciso momento vivía en Perpiñán y que además había sido interrogado en ese momento. Describió el estilo de mujeres que le gustaban, morenas, bonitas, con pechos grandes y jóvenes. Y hasta lo llevaron a la escena del crimen de la chica, por lo que sospechaban de él seriamente. Durante su 7ª audiencia, el 16 de octubre de 2014, con 54 años, Jacques Ronson confesó haberle quitado la vida a Moftaria Chaif. Contó con detalle cómo fue todo, y lo describieron como un maníaco sexual. Dijo que se acercó a ella para hacer el amor. Era una noche lluviosa y la chica llevaba una chaqueta de cuero. Pero le quitó la vida porque empezó a gritar y después tiró su cuerpo cortado en las alcantarillas para que no se encontrara su ADN. Lo acusaron además de tortura y barbarie y lo llevaron a la prisión de Béziers en el departamento de Higo. A la policía le costó creer que una persona con tan poca formación pudiera haber cometido esos crímenes. No era médico y ni siquiera conocía a Dalí. Él confesó que hacía lo que hacía con las chicas porque se resistían, y eso no podía soportarlo, y las cortaba porque así se sentía poderoso. Él lo contaba todo sin parpadear, impasible, sin pausa ni locura aparente. Él veía a las mujeres como simples objetos, como un cuerpo al que poder imponerse. En los periódicos se publicó una foto de Jacques Ronson y de Sabrina, que fue una superviviente de sus crímenes y lo reconoció como el hombre que la atacó, pero él dijo que lo había hecho por su estado de embriaguez. Sospecharon que también le quitó la vida a Marie Elena González 6 meses después, ya que las chicas sufrieron el mismo abuso, y aconsejado por su abogado, que le pidió que dijera la verdad, lo confesó con todo detalle.
La cuarta acusación de Jacques fue el intento de abuso de Nadiet Ouatiki, diciendo que quería hacer el amor con él. Y aunque el plazo de prescripción de los hechos había pasado, el tiempo durante el cual se puede ejercer o reclamar un derecho u obligación, antes de que se extinga por el paso del tiempo, la prescripción fue anulada, al igual que las otras, porque se adjuntó a los archivos de los crímenes de Perpiñán. Jacques Ronson estuvo en prisión preventiva casi 3 años y medio y después lo pasaron al Tribunal de lo Penal. El juicio comenzó el 5 de marzo de 2018, con 58 años, aunque se dijo que parecía tener 65 o 70, ya que se le veía muy cansado, físicamente destrozado, encerrado en sí mismo y con un gran aumento de peso, tras la detención preventiva. Casi no habló durante los primeros días. Cuando declaró Nadiet Ouatiki, contó que en ese momento estaba preparando un curso de cocina y que cuando iba caminando, Jacques se acercó a ella y la tiró a una cuneta. Él declaró de los crímenes de Moftaria Chaif y Marie Elena González que solo quería hacer el amor con ellas. Los psiquiatras lo describieron como mostrando signos de desviación perversa y sádica, pero sin ninguna patología de naturaleza psiquiátrica, por lo que era responsable de sus acciones. El perfil que en un principio elaboraron los expertos no tenía nada que ver con la realidad. Cuando ya se llevaba una semana de juicio, Jacques Ronson pidió perdón a sus víctimas y familiares, diciendo que Moftaria y Marie Elena no deberían haber fallecido y que lo que hizo era muy grave, pero sus familias no lo creyeron en absoluto. En una de las ocasiones, los 2 hermanos de Marie Elena González, que no se habían movido del banquillo de la parte civil desde el comienzo del juicio, corrieron a la caja de cristal de Jacques y uno de ellos metió la mano por una abertura y trató de agarrarlo por el cuello, pero 3 policías dentro de la caja lo protegieron. El Tribunal de lo Penal habló sobre la vida de Jacques Ronson, que creció en un entorno muy desfavorable y empobrecido, que él mismo se describía como un niño pobre, mal vestido, el hombrecito desafortunado del pueblo con el que los otros niños no querían jugar. Acabaron valorando otras posibles víctimas de Jacques, ya que existía un enorme riesgo de reincidencia. Finalmente, condenaron a Jacques Ronson el 26 de marzo de 2028 a cadena perpetua, con un periodo de libertad condicional de 22 años. Al mes siguiente, el Ministerio Público de Amiens pidió una investigación contra Jacques por el crimen de 1986 de Isabella Minache, basándose en la foto de la escena del crimen, en la que se vio el cuerpo de Isabella con sus genitales despedazados, similar a los casos de Perpiñán, así como la edad de la chica. Presentando una solicitud de reapertura de la investigación, por lo que el 18 de junio de 2019, con 59 años, lo acusaron por el crimen de Isabella Minache, del cual no quiso un abogado. Y aunque en un primer momento lo negó, pasadas 40 horas acabó confesando el crimen, afirmando que fue el primero y que no había más víctimas del homicidio que las 3 ya identificadas. Por lo que volvió a la penitenciaría de Béziers para cumplir su condena de cadena perpetua. 4 meses después, Jacques envió una carta negando el crimen de Isabella y decía no haberla visto nunca. Su abogado afirmó lo que decía, ya que no había ninguna mutilación en la autopsia e investigación de la época. En esta investigación, Françoise, una nueva mujer, dijo ser otra víctima superviviente, que pudo escapar de Jacques saltando del coche en marcha, cuando la secuestró en 1987 por las calles de Amiens. Pero no pudo ser procesado por ese secuestro, ya que al ser solo un delito no se pudo agrupar con el crimen. El juicio del Tribunal de Amiens de Jacques Ronson comenzó de nuevo en 2021, cuando ya tenía 61 años. Él negó toda acusación. Dijo, no fui yo quien le quitó la vida a Isabella Minache. Estuve en confinamiento solitario durante 6 años y medio. No hice nada. Vi la televisión. Todos los presos me insultan. El 9 de junio, Françoise, de 49 años, testificó sobre su secuestro con 15.
Natalie también lo hizo sobre su abuso de 1992, por lo que lo condenaron por el mismo tribunal 27 años antes. Jacques Ronson dijo en el juicio que creía firmemente que su vida habría sido mejor si también lo hubieran llevado a servicios familiares, como a sus hermanos. Dijo que sus padres no lo querían. Su padre no se interesaba en absoluto por él, y su madre, con una discapacidad intelectual, lo golpeaba a menudo con un palo. Finalmente, fue sentenciado a 30 años de cárcel con un periodo de libertad condicional de 20 años. Se opuso al veredicto y apeló su condena. Al año siguiente, el 20 de junio de 2022, compareció en recurso. Apareció consumido y enfermizo y con la voz débil, reconociendo los crímenes de Moftaria y Marie-Helena, por los que ya había sido condenado, pero negando haberle quitado la vida a Isabella Ménage. Volvió a ser defendido por el mismo abogado, el cual dijo: «Cuando Jacques Ronson es inocente, lo dice. Cuando es culpable, también lo dice. Así que no tengo ninguna razón para no creerle. Considero que en el expediente no hay elementos que nos permitan ser muy afirmativos». Jacques no dejó de afirmar su inocencia y dijo así: «¿Qué quieres que te diga? Déjame quitarlos de en medio a todos cada vez. Sé de antemano que voy a tardar 30 años. Mademoiselle Ménage, no soy yo y nunca sabremos la verdad. Me molestas con tus preguntas estúpidas y no quiero responderte más». 4 días después, condenaron a cadena perpetua a Jacques Ronson, con un periodo de libertad condicional de 18 años, siendo uno de los pocos criminales condenados más de una vez a cadena perpetua. Será apto para libertad condicional a partir de 2036, con 76 años. Si te ha gustado, dale a like para saber que ha sido de tu agrado y acciona la campanita de notificaciones para poder seguir ofreciéndote contenido. Hasta dentro de 2 semanas.